Buenas tardes, estamos aquí en Educación al Día y estaremos hablando sobre la investigación-acción. Para ello contamos con 4 expertos que nos ayudarán a desarrollar el tema de hoy. Tenemos a Margaret Cedeño, Brenda Veras, Yesenia Núñez y Eimer Concepción. Para ponernos un poquito al día acerca de la investigación-acción, se trata de un proceso sistemático donde el docente analiza su práctica y la mejora. Se combina un poco de reflexión, de acción y por supuesto de evaluación. Pero ¿dónde surge la investigación-acción? Esta surge con Kurt Lewin en los años 40. Aquí hablamos de un psicólogo social alemán-estadounidense, considerado como el padre de la investigación-acción. Surge, por tanto, de la necesidad de comprender y transformar problemas reales en grupos, organizaciones o comunidades que no solamente se quedara en la teoría, sino que también se llevara a cabo en la práctica. Y luego tenemos a Stephen Covey, que es quien le introduce a la educación. Toma todos los planteamientos de Lewis y le introduce a la educación en los años 50. Él era un educador y profesor de la Universidad de Columbia y retoma esta propuesta original porque entiende que el maestro no debe de seguir simplemente una teoría o una pauta dada por otros, sino crear cambios desde su propia práctica. Ahora hablemos un poquito de por qué se considera que la investigación-acción es una herramienta valiosa para los docentes. Bien, yo considero que es muy importante porque de esa manera el docente se desarrolla en el ámbito profesional. Sabemos que día a día se enfrenta a diferentes dificultades en el aula, ya sea por conflictos que se dan entre los estudiantes, dificultades en el aprendizaje, se distraen mucho, entre otras cosas. Es muy importante realmente porque uno se vuelve protagonista de su propio conocimiento. ¿En qué sentido? Cuando se dan ese tipo de problemáticas, cuando uno nota que, por ejemplo, la mitad del curso se distrae, cuando se le dificulta entregar diferentes asignaciones, pues eso es algo que uno lo puede ver por uno mismo. En vez de ser algo teórico, que se quede asentado en papeles, es algo muchísimo más práctico realmente. O sea, que con el tiempo, sabemos que somos docentes jóvenes, ¿verdad? Todos los que estamos aquí, yo supongo. Pues a medida que vamos avanzando en ese proceso, pues se va mejorando nuestro aprendizaje y por lo tanto el proceso de enseñanza. Bien, si sabemos que la investigación-acción mejora la enseñanza, ¿por qué los maestros siguen enseñando igual que hace 20 años? Bueno, ese es el tipo de pregunta que toca un poco, digamos, algunas fibras que pueden ser delicadas. Pero bueno, voy a hablar desde mi opinión. Yo considero que más que irme por lo fácil, de que quizá no están tan interesados como en innovar los maestros, yo considero que también como que el sistema es demasiado cuadrado, pone ciertas trabas. Imagínense, un horario una carga horaria bastante pesada, exactamente. Tenemos que cambiar muchísimo las planificaciones. Digamos que se le hace un poquito difícil al maestro innovar en un sistema como el que tenemos, porque es un sistema rutinario. Hacemos siempre las mismas cosas y generalmente como que no se enfocan tanto como en que se innove o que se cambie el sistema, sino que simplemente es para llenar rúbricas, para ver si los estudiantes entienden que probablemente no lo hagan, y es como lo mismo de siempre. Es algo más como, ¿cómo les explico? Como que siempre es lo mismo. Cuando hablamos de la investigación-acción, ¿nos referimos a una metodología cíclica o una metodología lineal? Yo considero que es cíclica, porque si fuera lineal, pues no se hiciera siempre lo mismo. Les explico. Generalmente en este tipo de proceso, en la investigación-acción, pues se verifica una problemática, una situación que ocurre, se busca alguna solución y pues no hay que ser utópicos, no siempre se resuelve y hay que intentarlo de nuevo o utilizar otras estrategias. Entonces puede ser que una estrategia funcione con el grupo del año pasado si damos la misma asignatura o los mismos contenidos, pero ellos como que la interpretan de diferente manera. Hay que utilizar otras estrategias, pero si fuese, por ejemplo, lineal, pues siempre se utilizarán las mismas estrategias y técnicas por los estudiantes y el proceso fuese como un poquito más complicado.
Entonces, con respecto a eso de lo cíclico, pues yo creo que usted sabe un poquito más que yo de eso. Así mismo es, compañero Eider. La investigación-acción es muy indagativa. ¿Y qué sucede con esto? Pues para ello tienen diversas fases. Estas fases deben de llevarse a cabo de una manera estricta y precisa para poder dar solución a la problemática. Sin embargo, donde es cambiante son en el tiempo, en el espacio, dígase las escuelas, los alumnos y las diferentes estrategias que se deben de implementar para poder dar solución a estas problemáticas. ¿Cuáles son esas fases? Bueno, la primera es la identificación del problema. Obviamente el docente se da cuenta en el momento en el que su aula o su clase hay un problema, hay algo que les está afectando, puede ser la falta de interés de los estudiantes, puede ser que los estudiantes no están adquiriendo el conocimiento como debe de ser, o puede ser incluso las técnicas utilizadas por el docente. Después de esto tenemos lo que es la planificación de la acción. Una vez que el docente se da cuenta que tiene un problema, entonces el docente tiene que hacer una planificación, diseñar una estrategia para dar solución a esta problemática. Luego tenemos lo que es la implementación de la acción. Una vez que tengo esta planificación, debo de implementarla dentro del aula. Obviamente, llevando a cabo todo lo que este docente planeó o diseñó. Luego de esto tenemos lo que es la observación y la recolección de datos. A medida que el docente va implementando su planificación, tiene que ir observando cómo se está dando la solución e incluso anotando lo que son distintos datos, ya sea a través de encuestas o lista de cotejos, etcétera, donde el docente pueda tener una base de lo que está realizando dentro de su aula. Después de esto tenemos la última, que es la reflexión y evaluación. En este momento, entonces, el docente analiza los datos que tiene, cómo ha estructurado el problema, cómo implementó su diseño o su planificación y cuáles son los resultados que obtuvo. Si son positivos y se le da solución a la problemática que se está dando dentro del aula, pues está perfecto. Sin embargo, si no se da solución, entonces el docente debe de rediseñar nuevamente esta planificación o este diseño y así implementar nuevamente estas 5 fases. ¿Cuáles serían los elementos más importantes al iniciar una investigación? Excelente pregunta. Para iniciar una investigación, los aspectos más importantes son los siguientes. Tenemos lo que es la situación o problemática, que es cuando el docente obviamente se da cuenta de que hay algo que no está dejando que su clase o su desempeño dentro de esa aula se lleve a cabo de la manera correcta. Luego tenemos la justificación de la problemática. La justificación es el por qué. ¿Por qué y cómo le digo? ¿Qué es lo que nos está afectando? El docente tiene que decir cuál es eso que le está afectando. Después de esto tenemos lo que es la relevancia social académica. ¿Cuál es la importancia que tiene este problema dentro del aula y también de la sociedad? Después tenemos los antecedentes. Los antecedentes vienen siendo investigaciones que ya están realizadas, que tienen algo que ver con la que yo quiero realizar. Después tenemos lo que es el marco metodológico, que son los métodos y técnicas utilizadas dentro de mi investigación, ya sea cuantitativa, cualitativa o mixta. También tenemos el marco teórico. El marco teórico son los diferentes recursos didácticos y estrategias que voy a utilizar para arreglar ese problema. Y por último tenemos lo que son los resultados, las recomendaciones y las bibliografías y anexos, que son muy importantes, que no deben de faltar. Anteriormente usted mencionaba las distintas fases de la investigación-acción y se habló de la identificación de un problema. ¿Cómo se identifica ese problema? Es fácil identificar un problema. Yo personalmente siempre he dicho como docente, el docente que tiene vocación y pasión por lo que hace,
se le hace fácil identificar este problema dentro de un aula. ¿Por qué? Porque este docente va todos los días, de lunes a viernes, a un aula con sus mismos estudiantes. Los estudiantes no son cambiantes. Entonces, él va dentro de esa aula y de esa manera se da cuenta a través de las diferentes clases, porque muchas veces, o la mayoría de las veces, este problema no se identifica a la primera vista. Porque no se puede decir, no, ellos tienen tal problema en la primera clase. No se puede. Hay que evaluarlo por eso mismo. Hay que tener lo que es la observación para eso mismo, para poder identificar el problema. Entonces, el docente lo identifica de manera rápida y eficaz, dando sus clases y mirando a ver cuáles son aquellos aspectos que no lo deja mejorar o lograr los objetivos de las clases pautadas. Perfecto. Cuando hablamos de investigación-acción, me imagino que también tenemos diferentes tipos, ¿cierto? Sí, existen distintos tipos de investigación-acción que ayuda a que ésta se centre en distintos enfoques del ámbito educativo. Entre ellas tenemos la investigación educativa. Esta viene siendo como la más amplia, ya que da una visión completa de lo que es el sistema educativo. Se enfoca en las políticas que se aprueban, como son las ordenanzas, en las distintas instituciones que se involucran con la educación, como tenemos el MINER, en la formación docente tenemos al INAFOCAN, que aporta con lo que es la mejora de la calidad educativa, ayudando a los maestros, también facilitando recursos a los centros educativos. Otro tipo de investigación-acción es la investigación pedagógica, pero esta va más en un enfoque dentro del aula, ya que se encarga de estudiar lo que es la relación entre el estudiante y el maestro, cómo estos interactúan en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y en esto digamos que el maestro viene y analiza lo que es su práctica docente, cuáles metodologías él usa y si estas le están funcionando para que el contenido llegue de manera correcta hacia sus estudiantes. Por último, también tenemos lo que es la investigación didáctica. Esta viene siendo más directa y también se da dentro del aula. Pero a diferencia de la pedagógica, esta va más en las metodologías, las actividades y las estrategias que utiliza el docente para ver que el contenido llegue bien a sus estudiantes, cómo están llegando y si lo están recibiendo, para así no cambiarlo. Cada una tiene diferentes aspectos, como bien mencionaba, pero ¿cuál sería la más importante y por qué? Para mí la más importante viene siendo la educativa, ya que como mencionaba, esta viene siendo la más amplia de una visión general de lo que es todo el sistema. Así como esta se encarga de estudiar todo el sistema y cómo es la gestión, puede darse cuenta si hay alguna problemática en los distintos centros, ya sea del pregrado o del grado superior. Entonces también que como esta mejora las políticas puede ofrecer ya con una investigación completa una mejora en lo que es todo el sistema educativo. Otra que considero que es muy importante es la investigación evaluativa, pero aquí mi compañera considera que tiene más conocimiento. Bueno, mire, cuando nosotros hablamos sobre lo que es la investigación evaluativa, tenemos que saber que esto es un proceso donde se estudia qué es lo que está pasando en la escuela, para saber si lo que estamos haciendo como maestro está funcionando. Y no es simplemente como maestro, porque aquí hay como que un conjunto de personas que es la coordinación, tenemos también el centro educativo, los maestros y también lo que es el equipo de gestión. Pero esto lo que tiene tres aspectos o factores importantes que investiga, que son cómo están enseñando los maestros, cómo están aprendiendo los estudiantes o si están aprendiendo de verdad y cuáles son esos recursos que se están utilizando y si se están utilizando de manera bien, porque sabemos que el centro busca los recursos, pero hay que ver ahí si se está utilizando de buena manera, porque ahí se invierte un dinero, lo que es lo que pasa. Entonces, aquí entran lo que son programas, proyectos, recursos, también estrategias que utiliza el centro. Podemos confundirla con la didáctica o la pedagógica porque pensaríamos que también tenemos que son las metodologías y otros, pero esto se centra en esos proyectos que hace el centro para saber si los maestros y los estudiantes se está aplicando en realidad lo que es. Un ejemplo de esto que podemos dar no es decir, los estudiantes salieron bajos en sociales o no les fue bien en sociales. Es bueno uno preguntarse,
las metodologías que el maestro utilizó están siendo las adecuadas, también el libro que se utilizó ahí es el adecuado, o también hubo una motivación por tanto del maestro como de los estudiantes. Porque a veces pensamos como que los maestros sabemos todo, como que es nuestra metodología y si ellos no entienden, pues ya no es mi problema porque yo puse la metodología. Pero tenemos que entender que los estudiantes aprenden de manera diferente, no todos van a aprender con la misma metodología utilizada. Por eso el centro se encarga de revisar en esa investigación evaluativa qué se está haciendo con lo que ellos le están entregando a lo que es el maestro. Por eso yo lo veo de una manera como que es abrir una caja negra donde todo lo que estaba dentro, lo oculto, comienza a salir. ¿Y cómo se determinan qué aspectos deben de ser evaluados? Bueno, por mi parte yo cuando lo determino lo hago de la siguiente manera. Lo ponemos en 3 categorías, lo que es lo importante. Primero tenemos lo que afecta directamente al aprendizaje en los estudiantes. Un ejemplo que podemos poner es sobre que se puso un programa sobre lo que es la comprensión lectora en los estudiantes, entonces lo importante es que no están aprendiendo de eso, entonces ahí tenemos que tener lo importante. Sabemos que hay muchos problemas, pero vamos a buscar los más importantes para ponerlo en la mesa. También tenemos lo que son los problemas que se repiten, esos conflictos entre los estudiantes, esa desmotivación, algo que se repite constantemente y ya lo hemos observado muchas veces, pues también lo ponemos en lo que es el ojo o podemos decir una señal de que ahí está pasando algo. Y por último tenemos lo que son los objetivos del centro. El centro tiene los programas, tiene también los, digámoslo así, los proyectos. Entonces eso, dependiendo de lo que nos diga el centro, pues nosotros también tenemos que ponerle importancia a eso. Con la comprensión lectora ellos ponen ese programa, tenemos que tener mucha importancia en lo que es eso porque fue el centro que lo puso como fue un programa. La investigación-acción se puede sentir como un proceso muy lejano a nosotros, sin embargo tenemos un ejemplo dominicano que es muchísimo más concreto en lo que es la investigación-acción y es el sistema de transporte TRAE. Ya sabemos que antes de que se hiciera este transporte, debido a cómo tan mal estaban las carreteras, cuando llovía, que había muchos charcos, los muchachos solían llegar tarde o tenían demasiados problemas para poder llegar, sin mencionar todos los peligros que un estudiante se podía enfrentar al movilizarse de un lugar a otro de manera independiente. Sin embargo, con este nuevo sistema que ofrece el Ministerio de Educación de parte de nuestro gobierno, hemos visto una mejora significativa. Aquí podemos aplicar lo que es la investigación-acción. Tenemos que, desde el punto de partida, observar una realidad que estaba afectando directamente la asistencia y el aprendizaje. A partir de ahí, distintas instituciones, técnicos del ministerio y demás, comenzaron a recopilar información, hablar con familias, directores y comunidades y confirmar que el transporte era una barrera real que estaba enfrentando la educación. Esa fase de investigación llevó a la propuesta de una intervención: crear un sistema de transporte escolar seguro y gratuito que resolviera ese problema. Se planificaron las rutas, se evaluaron las zonas prioritarias y se pusieron en marcha los primeros autobuses que podemos ver al día de hoy. Luego vino la parte más importante de todas, que dentro de la investigación-acción es la parte evaluativa. Mejoraron la puntualidad, se eliminaron los peligros, aumentó la asistencia, los estudiantes ya no estaban tan cansados. Bueno, luego de esta nueva información nos permite ajustar las rutas, ofrecer más autobuses y también al final podemos seguir ajustando y continuando este ciclo, porque de eso se trata la investigación-acción, como ha mencionado el compañero. Es algo cíclico que continúa y simplemente tenemos que ir mejorándolo hasta poder llegar a la fase prácticamente utópica de cualquier problema y que sea solucionado de manera completa. Ya a partir de hoy, gracias por estar con nosotros. Es momento de despedirnos. Gracias.